El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, elecciones en Japón y el empuje por la paz. Una conversación con el Dr. Víctor Kerber, director de la Cátedra Japón del ITAM y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Indo-Pacífico. ¿Por qué destaca esta elección y cuál es su importancia en el contexto nacional, regional y global? Definitivamente han sido unas elecciones sui generis porque fueron convocadas por el primer ministro japonés, el señor Shigeru Ishiba, quien había sido electo como primer ministro apenas hace un mes. Él asume que al convocar elecciones en la Cámara Baja de Japón, tendrá la suficiente mayoría, su partido, el Partido Liberal Democrático, logrará la suficiente mayoría como para reforzar su posición de él como primer ministro. La realidad es que se le salió de las manos. No resultó lo que él esperaba. Shigeru Ishiba tiene un historial muy particular, aún dentro de su propio partido. No es del todo querido, hay que decirlo, porque ha tenido una historia medio errática. Hubo una ocasión en la que se salió del partido por ahí en los años 80, luego regresó al Partido Liberal Democrático y estuvo contendiendo en distintas ocasiones, hasta 9 veces, por ser el primer ministro. Finalmente se le dio, y se le dio porque no había otro, o sí había otros, pero se las arregló él para hacer las ataduras correctas al interior del partido y consiguió una mayoría dentro del partido que lo colocaban también para ser el primer ministro, porque según la ley japonesa, el líder del partido mayoritario funciona como primer ministro en Japón. Entonces logra Ishiba ser el primer ministro después de muchos intentos. ¿Y qué sucede? Convoca elecciones y las elecciones no le dan la mayoría al Partido Liberal Democrático, se la dan a la oposición, que además de todo es una oposición no muy firme, es una oposición muy dividida. De hecho, ninguno de los partidos, ni el Partido Liberal Democrático y tampoco los de oposición, como partidos, obtuvieron la mayoría simple para poder dominar el escenario político y tener colocar una figura como primer ministro. Entonces el problema de Japón en este momento es que hay una especie de ingobernabilidad porque el primer ministro en funciones, que es Ishiba, está cuestionado y los partidos de oposición no tienen una mayoría para colocar a un primer ministro. Tampoco el Partido Liberal Democrático. Esa es la coyuntura que está viviendo Japón. ¿Cuál es la trayectoria de Ishida? ¿Cuáles son sus pretensiones? ¿Y por qué pudo precipitarse este revés electoral? Podría llegar a mantenerse como primer ministro, debo decirlo, si logra algunos canjes con la oposición, si logra, inclusive hay una alternativa que podría ser viable para él, que sería la de convencer a algunos exmiembros del Partido Liberal Democrático, el PLD, para que regresen al partido, porque estaban militando en algunos partidos de oposición. Entonces, si logra convencerlos de que pues las condiciones han cambiado y que pueden regresar al partido del que salieron, pudiera darse la mayoría que él necesita para gobernar. Pero, decía hace un momento, es un personaje cuestionado porque no solamente por su posición errática dentro de la política nacional de Japón, sino porque los objetivos que persigue no son necesariamente populares.
Hay que entender un poco la dinámica al interior de este partido. Este partido se ha configurado a través de grupos, de facciones que dominan. En ocasiones una facción se coloca como la dominante y logra establecer una agenda de trabajo con un primer ministro, pero luego la oposición contraria eh, toma las riendas de la política y muchas veces neutraliza lo que hizo la anterior. O sea, no, el Partido Liberal Democrático no es un partido uniforme, está constituido por grupos de poder con distintos intereses. Y Shiva pertenecía a una facción que en el tiempo se fue diluyendo, se fue disolviendo, pero que en su origen estuvo constituida por Kakoi Tanaka. Kakoi Tanaka fue primer ministro de Japón, un ministro, un premier muy popular en su momento, en los años 70, pero que salió muy cuestionado por razones de malversaciones, de corrupción, etcétera. Entonces, pero de ahí viene Ishiba, de esa facción. Entonces, Ishiba tiene a Kakui Tanaka como su ídolo, es como su prohombre, el hombre que él quisiera, cuyo ejemplo quisiera retomar para gobernar. Bueno, lo que hizo Kakui Tanaka en su tiempo fue equilibrar la economía, la distribución del ingreso a nivel nacional. Estaba muy concentrado el ingreso en algunas regiones, pero logró Kakui Tanaka darle más oportunidades a otras regiones. Lo que quiere Shiba es retomar ese punto. Él considera que pues Japón no ha crecido y tampoco ha sido beneficiado de manera equitativa por los ingresos y que hay que retomar ese punto. Bueno, entonces decía, remodelar a Japón, que es su objetivo, no es eso lo impopular. Lo impopular es que es un personaje que no es muy predecible, pero sí tiene un objetivo muy claro y que comparte con otras facciones al interior del PLD, inclusive la de Shinzo Abe, que es como la más dominante, la más fuerte, que es la de retomar el tema de la seguridad nacional, re, reconfigurar al país con la seguridad nacional como punto central. Japón había sido o ha sido desde la Segunda Guerra Mundial hasta la fecha un país donde constitucionalmente está impedido de tener fuerzas armadas convencionales, según el artículo 9 constitucional, Japón renuncia, de hecho, al derecho de contar con ejército y de recurrir a la guerra como un recurso. Fue uno de los saldos de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que siguen presentes en la Constitución japonesa. Entonces, lo que ha querido Shinzo Abe, el malogrado Shinzo Abe, porque lo mataron, cosa insólita en Japón, pero lo mataron. Lo que quería Shinzo Abe y que también Ishiba quiere, aunque eran rivales, es revisar los términos del artículo 9. Shinzo Abe quería definitivamente cancelar ese artículo. No pudo. Ishiba lo que quiere es reinterpretar el artículo o darle otro matiz, pero para lograr esto, obviamente necesita una mayoría dentro del Parlamento, la dieta, que no tiene. Ha planteado cosas como la de que Japón puede llegar a contar eventualmente con armas nucleares. ¿Por qué no? Porque pues, está rodeado de potencias nucleares. Tiene su lógica de poder, pero no es popular al interior del país. Entonces es una de las propuestas que él hace. La otra es
consiguió, de hecho, que la Agencia de Defensa Nacional, era una agencia, pasara a ser Ministerio de la Defensa. Eso fue un logro en un momento previo, y él fue ministro de Defensa. Se abocó, de hecho, a el análisis de la defensa nacional, de la seguridad nacional, y una de las propuestas más atrevidas es la de crear una OTAN asiática, una organización como la que hay en Europa, pero en Asia. Bueno, pues todo esto conjuntamente no es tan popular. ¿Y qué sucede? Sucede que, bueno, las elecciones no le favorecen, pero además la Academia del Premio Nobel en Suecia le otorga el Premio Nobel a una organización pacifista que va diametralmente en contra de la postura que él quiere adelantar, que es la de revisar el artículo 9 constitucional y reconfigurar la defensa nacional de Japón. Nihon Hidankyo, la organización que obtuvo el premio Nobel, está conformada por sobrevivientes de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pero entre los planteamientos que tienes, el de jamás cambiar la Constitución, porque ese artículo para ellos es una garantía de que Japón tiene una vocación pacifista y de que no va a recurrir a las armas nucleares jamás. De hecho, hay varios principios que defienden los miembros de Nihon Hidankyo, como lo son no fabricar, no permitir el tránsito de armas nucleares por territorio o por aguas territoriales japonesas, y no permitir que alguna potencia nuclear se instale armas nucleares en el país, llámese Estados Unidos. Esa es la situación, ese es el punto. Están los japoneses en un punto en el cual, pues, no hay para dónde avanzar, porque, repito, el primer ministro que acababa de tomar posesión está muy cuestionado, perdió las elecciones, y ahora, pues, hacia dónde va todo es un enigma. ¿Cómo describen entonces los resultados de esta elección el sentimiento público en torno a la idea de rearmarse? Yo creo que los resultados de las elecciones pasadas nos dicen mucho. El Partido Liberal Democrático en el poder y estaba prácticamente dominado ya por los grupos que quieren definitivamente cancelar el artículo 9, el artículo pacifista de Japón, para pasar a otro nivel, que sería tener a un país que ellos dicen sería normal, o sea, que hasta ahorita se ha vivido la anormalidad, pero una vez que Japón tenga otra vez un ejército regular con capacidad de desplazamiento, pues se convertirá en un país normal. Bien, el partido en el poder defiende esto. Sin embargo, hay una facción que era del Partido Liberal Democrático que se escindió porque no coincide con estas posiciones. Hay disidencia que se fue hacia la oposición, formaron un nuevo partido, que es el Partido Constitucional Democrático, y lo curioso es que este Partido Constitucional Democrático ganó escaños en las elecciones pasadas como ninguno, ¿eh? Ganó 50 escaños, lo cual es algo de tomarse en cuenta. Su postura es: no queremos cambios en la Constitución, más no significa que sean un partido de avanzada, son más bien conservadores moderados, por decirlo así. Entonces esto nos dice mucho. O sea, si la población está votando por un partido que es disidente del PLD, pero que sigue siendo un partido conservador, pues nos indica que probablemente la población está en contra definitivamente de los postulados del propio Ishiba, pero
a favor de continuar con una serie de tradiciones y de convencionalismos que hay en Japón a través de la oposición. Pero hay otro partido que ganó mucho, que es el Partido Democrático Popular. Ganó 21 escaños. Este Partido Democrático Popular es una especie de izquierda moderada, de centro izquierda, que tiene mucha afinidad con grupos que están definitivamente en contra de cualquier modificación de la Constitución, de convertir a Japón no solamente en una potencia militar o remilitarizar a Japón, sino están en contra ya de mantener la alianza con los Estados Unidos. Consideran que la alianza con Estados Unidos, más que ayudarles, les está perjudicando. Pero repito, esta es la posición del Partido Democrático Popular, que es menor, pero ganó espacios en las elecciones pasadas. El partido en el poder, el liberal democrático, perdió 56 escaños, lo cual es mucho. ¿Qué sigue para el gobierno y cuáles pueden ser los escenarios? Para que el señor Ishiba se mantenga en el poder, tendría que hacer negociaciones muy probablemente con el partido disidente. El partido, lo llamo disidente, pero es gente que salió del PLD y formó otro, que es el Partido Constitucional Democrático. Tendría que llegar a acuerdos y convencer a ellos de sumar algunos esfuerzos, que no serían toda la agenda que él defiende, sería parcial. Pero aquí se pone otra condición. El líder del Partido Constitucional Democrático, que se llama Yoshioka Noda, él también quiere ser primer ministro. Y dice, bueno, ¿y por qué voy a canjear contigo posiciones cuando yo podría ser el primer ministro? Después de todo, mi partido ganó muchos escaños y ahora es así como el fiel de la balanza dentro la dieta. Entonces ahí los canjes, las negociaciones, habría que ver hacia dónde conduce. O es Ishiba el que se mantiene, o es Noda, o es algún otro, porque hay otras figuras aún dentro del PLD que podrían capitalizar esta situación y salir adelante. Eso es lo que creo que podría suceder, pero estamos en un terreno fangoso, no sabemos hacia dónde hacia dónde se va a mover todo, y seguramente las próximas semanas habrá algunas definiciones al respecto. ¿Cuáles serían las condiciones y consecuencias en caso de que Ishida y otros políticos pudieran implantar su visión sobre la seguridad nacional? Vamos a suponer que la agenda que se ha propuesto el actual primer ministro, Ishiba, logra salir adelante. Y el señor primer ministro Ishiba consigue una revisión del artículo 9, lo veo difícil, pero bueno, vamos a suponer que consigue una revisión que modifique los términos o que permita a Japón ya contar con un ejército regular como lo quiere y mantener la alianza estratégica con Estados Unidos. Seguramente esto no va a ser tomado de manera amable en Pekín, en Moscú y en Pyongyang, pero increíblemente también en algunas otras esferas del sudeste asiático. Y esto porque los recuerdos de la Segunda Guerra están presentes. Hay naciones, hay países en el sudeste asiático que dicen, nanay, no queremos a Japón convertido otra vez en una potencia militar porque ya sabemos de lo que son capaces. Sería algo similar o quizá equivalente a pensar que Alemania en Europa volviera a ser una potencia militar única. No lo aceptan algunos países del sudeste asiático porque sienten que es una amenaza latente. Pero por otro lado,
eh, un Japón rearmado, fortalecido, pues refuerza el cinturón de seguridad que tienen los Estados Unidos con Australia y incluso con la Gran Bretaña, que ha participado también. Entonces, le conviene a Estados Unidos, y ya veámoslo en términos de lo que viene ahora, ¿no? Trump o Kamala Harris. Les conviene estimular a un Japón rearmado, un Japón remilitarizado. Creo que Trump lo buscaría, lo procuraría. O sea, lo que buscaría es que Japón empiece ya a hacerse cargo de su propia defensa a fin de reducir los costos que para el contribuyente norteamericano significan tener bases militares en Japón. Creo que Kamala Harris, bueno, no se ha pronunciado, no sé, pero sería una continuidad de lo que ha hecho Biden, que es mantener la situación como va y no hacer demasiadas olas. Es decir, no cambiaría mucho, creo, con la presidenta Harris, si es que llega a ser la presidenta. Sí, definitivamente, un Japón rearmado, un Japón convertido otra vez en potencia militar, va a desequilibrar los equilibrios de poder que había en el este de Asia. Y Taiwán, que es dejemos las islas Bradley, todos esos pequeños, las islas que están disputando entre China y Japón, y entre Japón y la ex Unión Soviética, que es Rusia, en el norte, hasta con Corea hay diferencias. No, por decirlo así, el gran bocado es Taiwán, porque los japoneses tienen mucha inversión y intereses muy cercanos con las empresas taiwanesas, y sin duda un Japón rearmado pues trataría de defender esa posición junto con Estados Unidos. Así que sí creo que Japón puede ser un desestabilizador en esos términos. La posición que tienen otros grupos es que Japón debería de retomar una postura de intermediario entre las potencias, como vocero de una parte de Occidente en Oriente, y como el país más occidental de Oriente que puede hablar con los chinos, que incluso se entienden en kanjis, ¿no? Entonces, esta postura que parece un poco idealista, pues es la que prevalece. Nihon Hidankyo, el que obtuvo el Premio Nobel de la Paz, favorece una postura de diálogo y de convertir a Japón en un país que puede ser el fiel de la balanza en este caso. Como dije, está suspendido todo. Vamos a, vamos a ver cómo se mueven las fichas al interior de Japón. Yo en lo personal no creo que bajo las condiciones actuales la agenda de Shiba pueda avanzar demasiado, ni en términos de cambiar la constitución, ni en términos de crear una OTAN asiática. Mi feeling es que no tiene la fortaleza para lograr esto. Entonces, por ese lado, lo que vamos a ver es una continuación de lo que hay y nada más, nada que pueda alterar las relaciones regionales, y continuarán desde luego las disputas con China, los reclamos a Rusia por las Islas Kuriles, y esto no va a cambiar por lo menos en unos 2, 3 años, a menos que ocurra algo que no esperamos. Pudiera ser que una presunta invasión de China a Taiwán, o que la situación mundial se agrave de tal grado
que la coyuntura para Japón sea propicia para estos grupos, sea propicia para decir, hay que remilitarizar el país. Pero vamos a ver.